Salmo 36. Dice la palabra del Señor, Salmo 36. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjean, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y en tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Amén. Puede ser muy fácil para nosotros enfocarnos en todo lo que está mal en este mundo, lo que está mal en nuestro país y lo que está mal en nuestra ciudad. Tendemos a enfocarnos en cosas como estas. Y por supuesto, podríamos desanimarnos mucho viendo que los enemigos de Dios son muchos y que parece que están ganando y que parece que con sus actividades están prosperando. Obviamente, conforme al salmo anterior, al que estudiamos el domingo pasado, el Salmo 35, una cosa que podemos y deberíamos hacer en tiempos así, ¿se acuerdan qué era? Tenemos que orar al Señor por la salvación de los enemigos de Dios para que Él los cambie, los transforme y si no, orar por su destrucción, para que el nombre de Dios sea honrado y su pueblo protegido. Ahora, no deberíamos enfocarnos constantemente en lo que está mal y eso es algo que comienza a equilibrarse con el Salmo 36. No es algo que nosotros constantemente deberíamos enfocarnos y solamente pensar en los enemigos de Dios como que parece que están prosperando en todo y están destruyendo todo, sino que el Salmo 36 nos ayuda a ver un poco más amplio y lo que deberíamos hacer primordialmente es levantar nuestros ojos, poner nuestra mirada no en las cosas de la tierra solamente, sino también poner más bien en primer lugar nuestra mirada arriba y pensar más bien en el Señor, meditar en el Señor, meditar en sus perfecciones y enfocarnos allí para que toda esta maldad que existe en el mundo sepamos cómo ponerla bajo perspectiva divina. Y esto es lo que vemos en el Salmo 36. En el Salmo 36, hermanos y amigos, se nos habla de dos cosas. Nos habla de los impíos y nos habla de Dios. Y lo hace mostrando un contraste muy marcado entre la vida de los impíos y la naturaleza de Dios. A diferencia del Salmo 1, ¿se acuerdan que esto es lo cotidiano? En el Salmo 1, por ejemplo, vemos un contraste entre los justos y los injustos, ¿no es cierto? Entre el hombre justo y el hombre impío. Pero aquí vemos otro contraste. Aquí vemos un contraste entre los impíos y sus maldades, contrastándolos con Dios. Y la razón es para que el pueblo de Dios tenga confianza en su Dios. Dios al cual nosotros, hermanos, no lo podemos ver. Los cristianos siempre ven lo que hacen los malos. Los cristianos solemos ver lo que hacen los impíos y por eso es muy fácil para nosotros enfocarnos en ellos y enfocarnos en sus maldades. Pero tenemos que enfocarnos, hermanos, en el Señor, quien es diferente. Y David aquí lo describe en términos magníficos en este salmo, para que quitemos nuestros ojos
en los enemigos y sus maldades, y más bien descansemos en nuestro Dios, que es maravilloso. Y es importante que veamos entonces, hermanos, el contraste entre los impíos y Dios. No entre los impíos y los creyentes, no. Como cristianos, hermanos, no confiamos en el hecho de que somos diferentes que los impíos. Y esto es algo que tenemos que aclarar, porque muchas veces nosotros los cristianos no somos diferentes a los impíos. Muchas veces nosotros los cristianos hacemos justamente los mismos pecados que hacen los incrédulos. Aunque no continuamos en esos pecados y tenemos el perdón de Dios, muchas veces, hermanos, nosotros hacemos lo mismo que ellos. Por eso que lo que le da confianza al creyente no es que seamos diferentes al no creyente. No es que seamos mejores que el incrédulo, sino que las perfecciones de Dios son las que nos dan confianza. Hermano, escúcheme, espero que usted no tenga confianza cuando usted se ve al espejo. Porque en verdad es una confianza en la cual es edificar sobre la arena. No ponga su confianza en que yo no he caído. No ponga su confianza allí. Porque usted tiene la misma materia que el que ya ha caído. Que el que cae constantemente. Más bien ponga su confianza en las perfecciones de Dios. Más bien usted tiene que meditar en la naturaleza de Dios para que entonces las cosas malas que pasan no nos afecten y más bien al pensar en las perfecciones de Dios, eso nos ayude a tener confianza. Entonces, hermanos, por un lado, este salmo, así como el siguiente salmo, el Salmo 37, habla de los impíos, habla de los malignos, habla de los enemigos de Dios que viven en su pecado. Y así, continuando el tema del salmo anterior, el Salmo 35, también lo vamos a ver lo mismo en el Salmo 37, pero con una diferencia. Este salmo se enfoca más en Dios que en los enemigos. ¿Se acuerdan entonces? El Salmo 35, vemos los males del enemigo, oramos para que Dios los cambie, pero si no, oramos para que Dios los destruya. Pero aquí en el Salmo 36 miren, los enemigos hacen estas cosas, pero pongamos nuestra mirada en Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace David en el Salmo? David en el Salmo nos indica específicamente en qué perfecciones de Dios tenemos que enfocarnos. Y David nos va a decir y nos va a hablar que pongamos nuestro enfoque en la misericordia y en la fidelidad de Dios, que eso es lo que le da confianza al cristiano. Entonces, hermanos, es un buen salmo para nosotros en estos días. Algo que me ha sucedido en lo particular esta semana que me ha llamado muchísima la atención es que por allá, por donde yo vivo, todos los días han habido noticias de muerte y de muerte, de muerte cercana a donde estoy viviendo. En las plazas donde normalmente suelo comer los domingos. Ahora, por supuesto, enfocarme en eso, ¿qué haría de cada uno de nosotros? No saldríamos más. Tengo que volver al lugar más seguro que he estado toda mi vida. Pero demasiados cristianos estamos muy ocupados en esas cosas. Tan preocupados por lo que hacen los malignos que terminamos quitando nuestros ojos en el Señor, que hace todo bien. Porque mientras vivimos en un mundo de impíos, sin duda, Dios no cambia. Dios no cambia quién es. Sea el presidente en el cual tengamos, no importa los enemigos que parezcan que están ganando, esas cosas son temporales, mientras que Dios es eterno. La misericordia y la fidelidad de Dios son constantes y nosotros recibimos fuerza y poder cuando meditamos en esas perfecciones, en vez de estar enfocadas en las cosas del mundo. Así que aprendemos aquí que confiamos en un Dios perfecto, en un Dios de perfecto amor, mientras vivimos en un mundo de impíos. Y oramos para que Dios aplique este mensaje a nuestros corazones en los días en los cuales estamos viviendo. ¿Para qué? Para que tengamos paz, para que tengamos confianza en Él, para que descansemos en Él. En vez de estar enfocados constantemente todo el tiempo en lo que está pasando a nuestro alrededor y estar inquietos por cosas que vemos en las noticias, en las redes sociales.
Este salmo, hermanos, es un salmo que nos lleva a que descansemos en el Señor. Así que esta es mi propuesta en esta predicación. Confiamos en un Dios de perfecto amor mientras vivimos en un mundo de impíos. Bajo esa propuesta he titulado esta predicación, así como usted tiene en su hojita, Cántico de confianza en el fiel amor de Dios. Para los que recién nos están conociendo, ¿por qué normalmente usted dice, hermano, yo ya llevo varias semanas y siempre es cántico, cántico? Hay una razón, porque los salmos, además de oraciones, son cánticos. Entonces, en cada salmo titulamos cántico y ahí terminamos titulando todo el salmo. Cántico de algo. Y en este caso puntual hemos titulado Cántico de confianza en el fiel amor de Dios. Ahora, hermanos, bajo ese título, el salmo lo vamos a dividir en dos partes principales. En primer lugar, del versículo 1 al versículo 4, vamos a ver allí el mundo de los impíos. Vivimos en un mundo de impíos. Y del versículo 5 al versículo 9, vamos a ver de que aunque vivimos en un mundo de impíos, tenemos un Dios de perfecto amor y misericordia. Usted dice, pero hermano, pero son 12 versículos. ¿Y los otros 3? Pues los otros 3 es una oración que David hace en reflexión de lo que nos dice en todo el salmo. ¿Ok? Luego de eso, entonces, hermanos, daré unas aplicaciones y una conclusión. Así que oremos, hermanos, para que podamos tomar todos los nutrientes que tiene este salmo para nuestra mente. ¿Ok? Oremos al Señor. Padre bendito, gracias una vez más por darnos la bendición de exponernos a tu palabra y rogamos, Señor, que tú nos guíes a cada uno de nosotros, calmando nuestra mente y nuestro corazón, sabiendo quién tiene el control de todas las cosas. Señor, guíanos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos en un mundo de impíos, y esa es la verdad. La primera frase del Salmo es un poquito difícil de interpretar. Ponga su atención en el versículo 1. Dice el texto, la iniquidad del impío me dice el corazón. Ahora, hermanos, esa frase parece que David está mostrando aquí o está intentando hacer un ejercicio de discernimiento espiritual en cuanto a los impíos. Fíjense que David se ha detenido a observarlos. ¿Ok? Entonces, su corazón puede describir, en el corazón de David, él puede describir cómo son los que no tienen a Dios y él los está observando. Y ven que son personas claramente cegadas ante Dios. Dios le ha abierto los ojos a David de cómo son estos hombres cuando están sin Dios. Y dice que ellos, los impíos, no tienen temor de Dios delante de sus ojos. No temen a Dios, no tienen el miedo que deberían tener, ya que son rebeldes al Creador, al Dios Santo. No lo temen, ni temen su juicio en contra de la maldad. Entonces dice David, por eso pecan. ¿Por qué? Porque los que temen a Dios están restringidos, pues. Están restringidos en su tendencia a pecar. Todavía lo hacen, pero la persona que en verdad no teme a Dios, no quiere nada de Él. No busca su ley, no busca su voluntad, no busca amar al Señor, no busca respetar al Señor, no busca reverenciar al Señor. El impío no teme a Dios, sino que peca contra Él. Vemos el versículo 2, que el impío se ha engañado a sí mismo. Mire lo que dice el texto. Dice que se lisonjea y por lo tanto en sus propios ojos de su iniquidad no será hallada y aborrecido. Fíjese que David está observando al impío. Hermanos, y aquí, por cierto, una vez más, aquí vemos una gran ayuda de David. Porque David nos dice cosas que nosotros no podemos ver. Escúcheme, amigo y amiga que está acá, escúcheme. Hermano que está aquí, hermana, escúcheme. Nosotros los hombres, los seres humanos, mostramos siempre la mejor cara. Si yo le tomo una foto ahorita, desde aquí, hermanos, usted es una pinturita, ¿eh? Todos los que están aquí son una pinturita, la verdad. Están muy lindos, los felicito, por cierto.
yo no tendría ningún problema de que usted se me acerque así como está. Pero todos nos mostramos así. Pero David hace un discernimiento. Él está observando cosas. Y él dice cosas que nosotros tenemos que tomar. Hermanos, la persona que no teme a Dios es como se está describiendo aquí. Dice el texto, dice que como no teme a Dios, se lisonjea, se engaña a sí mismo, cree que merece alabanza. De hecho, cree que merece alabanza por cómo vive. Ante sus propios ojos, ellos piensan que están bien. Ante sus propios ojos, se creen buena persona. Se creen que merecen el respeto de otros. ¿Saben por qué? Yo no he matado a nadie. Yo no duermo con otras mujeres. Yo no vendo drogas. Yo no soy alcohólico. Yo no golpeo a mi cónyuge. Y como tampoco cree que su pecado será descubierto, ese pecado que ninguno de nosotros vemos, pero que él hace en secreto, como cree que su pecado no es descubierto, entonces ignora que él es malo. Estos impíos encubren su pecado y piensan entonces que son buenas personas, pero no lo son. Son malos. Lo vemos empezando con su boca. Sus bocas mismo lo traicionan. Dice el texto, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. O sea, sus palabras reflejan el estado de su corazón. Son palabras pecaminosas, palabras que hacen daño a otro, defraudan. El impío no es tan bueno como piensa. Hermano, el impío piensa bien de sí mismo. Pero conocemos lo que dice la Escritura. Todos somos malos. El texto también dice, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. O sea, el impío se engaña a sí mismo, piensa que está bien, piensa que es una buena persona, pero habla mal, decepciona a otros y eventualmente pierde su buen juicio y también la capacidad de hacer cualquier bien. Pues, hermano, escúchame, puede ser que una persona que no teme a Dios, puede ser que tenga capacidades de hacer muchas cosas. Puede ser un buen profesor, puede ser un buen profesional, puede hacer muchas cosas buenas en el trabajo como profesional, puede ser que gane bien, puede ser que tenga de hecho el respeto de sus compañeros de trabajo, puede ser incluso el mejor trabajador de la empresa, pero no es bueno delante de los ojos de Dios. Entonces, vemos que su maldad avanza y su pecado avanza. Ellos empiezan pensando que están bien, que no son malos, pero vemos en el versículo 4 que ellos en verdad, ¿sabes qué hacen desde su cama? Desde su cama comienzan a pensar en maldades. Miren lo que dice el texto. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Hermanos, estos hombres planean su maldad. Planean cómo van a pecar. Escuche, estos hombres no aborrecen el mal. O literalmente ellos rechazar el mal. Entonces, aquí, escúcheme hermano, estos hombres no es que caen en pecado, no. Estos hombres planean y cometen el pecado. Y lo hacen con ganas. Esta es la descripción que David hace de los impíos. Esta es la descripción que David hace de los incrédulos. Esta es la descripción que David hace de los que son enemigos de Dios. ¿Y sabe lo que nosotros tenemos que decir? Amén. Solteros, ¿sabe lo que tiene que decir esto de los incrédulos? Amén. Solteras, ¿saben lo que tienen que decir esto de los incrédulos? Amén. Todos nosotros, los que seremos suegros, ¿saben lo que tenemos que decir esto un día? Amén. Esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice Dios. Vivimos en un mundo lleno de personas así. Personas que no temen a Dios.
Algunos piensan que son buenos, piensan que son buenas personas, pero se han engañado a sí mismos. Otros van avanzando en sus pecados y van engañando a otros, planeando el mal que quieren cometer. Ahora, cuando uno escucha esto, por supuesto, ¿no? Puede ser desalentador para todos nosotros. ¿Cada persona entonces es un terrorista? Sí, lo es. Pero si somos cristianos, hermanos, tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque aunque vivimos en un mundo así, un mundo lleno de impíos, tenemos un Dios de perfecto amor y misericordia. Quiero llamar su atención, por favor. No estoy hablando de que estas personas son un grupito de personas que viven en tal lado o en tal lado. No. David dice que toda persona que no ha puesto su confianza absoluta en Dios, o sea, que no teme a Dios, esta persona es así. Pero en segundo lugar, en los versículos 5 al 9, David ahora comienza a hacer un contraste. Nos dice, hey, escuchen, pero tenemos que poner nuestra mirada donde tenemos que poner la mirada, y la mirada tenemos que ponerla en el Señor. Ese es el contraste tan impactante que hace David en este salmo. Otra vez, fíjense, no es un contraste entre los impíos y los justos. Hermanos, David hace algo muy bien. David no comienza a ponernos a ejemplos como a Abraham o como a su bisabuela Ruth o a su abuelo, tatarabuelo Boaz. No nos pone esos ejemplos, sino que nos lleva a poner nuestra mirada en Dios. Dice a David, no hace un contraste entre los impíos y los justos, porque los justos muchas veces caemos en pecado y actuamos igual que los que no temen a Dios. Pero Dios no cambia. Él es perfecto. Y por eso vemos aquí el contraste entre el impío y nuestro Dios. Los impíos son así, como hemos estudiado en estos primeros versículos. No temen a Dios, se engañan a sí mismos, planean hacer maldad. Pero Dios es completamente diferente. Él es magnífico, Él es maravilloso en todas sus perfecciones. Observe por favor el versículo 5. Comienza David a exponer las perfecciones de Dios. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hermanos, aquí la palabra misericordia se refiere a ese amor perfecto de Dios con su pueblo. Está hablando de ese amor de pacto, está hablando de ese amor que tiene que ver con un esposo que ama a su esposa de manera fiel. Un amor que no puede fallar, un amor que siempre es fiel. Y así vemos la relación directa en la siguiente descripción. Por eso habla luego de la fidelidad de Dios. Dios no falla, no puede fallar. Es parte de su naturaleza. Ese es el carácter de Dios. Él siempre cumple con su palabra, siempre hace lo que dice. Entonces su misericordia, su fiel amor y su fidelidad son perfecciones que van más allá de la comprensión plena. Y David lo dice con estas palabras, alcanza hasta las nubes. La idea aquí es que llena toda la creación, hasta los cielos, hasta las nubes. No importa dónde tú estés, la fidelidad, el amor, las perfecciones de Dios te alcanzará. Pero no solamente eso. No importa dónde tú pongas tu mirada, si es en Dios, sus perfecciones te van a alcanzar. Por lo tanto, mi querido hermano y mi querido amigo, esto habla de la majestad y la magnificencia de nuestro perfecto Dios. Luego David sigue describiendo estas perfecciones y miren lo que dice el versículo 6, porque esto es muy interesante también. Dice luego, tu justicia es como los montes, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Para los niños que están aquí, que son de ciudad, y para los grandes que no hemos ido al campo hace muchísimos años, déjeme decirle que cuando la Biblia habla de monte, no está hablando de campo, está hablando de montañas, ¿ok? Montes, montañas, ¿ok? Muy bien. Ahora bien,
Dice el texto, ¿no es cierto? Fíjese la frase dice, su justicia es como los montes de Dios. Se está refiriendo entonces a esas montañas que son grandes, que son inquebrantables. No nos está hablando de un cerro chiquito, nos está hablando de esas montañas que tú ves y que cuando tú ves, tú te sientes pequeño. Montañas que al verlas tú te quedas sin palabras por lo inmenso que son. Bueno, así son las maravillas de Dios. Así es la justicia de Dios. También esta imagen nos ayuda a ver que su justicia no es afectada por cosas externas. Hermanos, Dios siempre hace lo que es correcto. No hay nada que Dios haga en la cual lo corrompa. Nada puede moverlo a Dios, nada lo puede cambiar al Señor. Por lo tanto, así como nadie puede mover estas montañas inmensas, si se dan cuenta que, no sé si ustedes se acuerdan, sobre todo hablo de los más grandes, yo ya soy viejo, no parezco porque me afeité, pero soy bien. Pero, ¿te acuerdas, Freddy, cuando uno iba pasando Durán? Uno miraba a Durán, varios cerros, ya no hay cerros. Antes, ¿no es cierto?, uno iba para Daule, había muchos cerros, ya no hay cerros. Uno va para la vía de la costa, antes había muchísimos cerros, cada vez hay menos cerros. Ahora, eso no va a pasar con el Chimborazo, por ejemplo. Ese es el punto. Hay cerros que pueden ser movidos. Hay otros que no pueden ser movidos porque son terriblemente grandes. Así es la justicia de Dios. Así son los juicios de Dios. Son inamovibles. Dios no cambia. Entonces la frase, sus juicios, ahora la siguiente frase que dice, sus juicios son como abismo grande, pues así como las montañas van hacia ¿dónde? Hacia el cielo, aquí vemos la misma magnificencia, pero hacia abajo. Es también la idea de que sus juicios entonces son inescrutables. Sus juicios son profundos y no deben ser cuestionados. Hermanos, escúchenme. Amigos, escúchenme. Lo que Dios hace en su providencia con los seres humanos siempre es lo correcto. Yo sé que a muchos de nosotros puede ser que esto nos cueste un poco ahora con el terremoto de Venezuela. ¿Cuántos han muerto allí? Aún no sabemos todo el número. Lo que sí podemos saber, hermanos, con toda confianza podemos saber de que la providencia de Dios en cada uno de los muertos y en cada uno de los vivos, porque Cristo tiene la llave de la vida y de la muerte, y por lo tanto Él es justo. Lo que sí podemos saber es que en cada una de esas situaciones Dios hace siempre lo correcto en su providencia. Siempre hace lo correcto. ¿Qué dice David en la siguiente frase? ¿Qué dice? Al hombre y al animal, él, ¿cómo dice? Hermano, anótelo y memorícelo. Al hombre y al animal, él conserva. Hermanos, en sus manos está cada aliento de vida. Muere y vive quien Dios decide y cada uno de sus juicios, hermanos, son incuestionables. Porque Dios es un Dios de juicio, de justicia perfecta, de amor y fidelidad. Él no falla en cada una de sus cosas. Y obviamente podríamos describir a Dios con muchas más palabras, ¿no es cierto? Tiene muchas otras perfecciones, pero estas que están aquí son aquellos que David quiere enfatizar. Él quiere enfatizar el fiel amor de Dios, quiere enfatizar la fidelidad de Dios, quiere enfatizar su justicia, quiere enfatizar sus juicios. Que por cierto, cuando él habla de juicios, cuando David está hablando de juicios, David está queriendo mostrarnos de la providencia. ¿Se entiende? Porque usted dirá, bueno, justicia y juicio es parecido, sí. Pero cuando está hablando de juicios, tiene que ver ya con el hecho de poner, digámoslo así, en revelación lo que ella tenía planeado en cuanto a su justicia. En este sentido, está hablando de la providencia. Por lo tanto, hermanos, estas perfecciones
tienen algo en común, especialmente en la manera en la cual David lo describe. Y lo que tienen en común es que estas perfecciones muestran a un Dios que no es intrascendente. Nos muestra a un Dios trascendente. Por un lado, nos muestra a un Dios inmenso, un Dios que está más allá de nuestra comprensión, parecería. Pero nuestro Dios no es el Dios de los asiáticos, ¿eh? No es un Dios en la cual está más allá de nuestra comprensión, pero al final no sabemos cuál es la voluntad de Dios. No. Por un lado nos muestra la magnificencia de Dios, lo grande que es, un Dios que no podemos nosotros controlar con nuestras manos, un Dios en la cual nosotros deberíamos maravillarnos. Pero hermanos, estas perfecciones y estas maravillas en la cual David nos describe aquí, a la vez tiene que ver con un Dios que se relaciona con sus criaturas. Hermanos, es un Dios que tiene perfecciones y que nos lleva a entender de que está más allá de los cielos que nosotros vemos. Sin embargo, es un Dios que se acerca al hombre. Es un Dios que tiene relación con sus criaturas. Es un Dios que muestra su fiel amor para con nosotros, sus hijos. Hermanos, es un Dios que es conocido. Es un Dios que se hace conocer. Es un Dios que es personal. No es simplemente Dios. No es simplemente un Dios que está muy allá, que está más allá de los cielos. No. Es un Dios a la cual podemos conocer de manera personal, un Dios que podemos relacionarnos, un Dios que podemos alabar, un Dios que podemos adorar. No es simplemente el amor de el Dios amor y Dios fidelidad y Dios justicia. No, es más allá de eso. Es un Dios, hermanos, que quiere bendecirnos. Es un Dios que quiere ayudarnos. Es un Dios que está con nosotros, sus hijos. Y eso podemos ver, ¿saben dónde? Versículo 7. Mire el texto. Vemos que su misericordia, su fiel amor, es precioso. ¿Lo ven? Esta es una palabra que habla de algo de valor. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, no hay joya, no hay vestimenta, no hay posesión material que pueda compararse con tener el amor de Dios derramado en la vida. Nada se puede comparar con el privilegio de experimentar el fiel amor de Dios. El amor de Dios es precioso, es lo mejor que una persona puede recibir. Es la cosa más preciosa posible. Por eso, ¿saben qué hacen sus hijos? Por eso sus hijos corren a Él para protección. Miren lo que dice el texto. Los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas. Y fíjense, hermanos, que esta es la imagen de la protección, de la provisión, de un lugar de refugio. Así como la gallina protege a sus polluelos bajo sus alas, así nosotros nos podemos amparar en Dios. Hermanos y amigos, escúcheme, este Dios maravilloso, este Dios perfecto, no es un Dios que tú no puedas alcanzar y que no puedas tomar y no puedas relacionarte. Este es un Dios que te protege. Es un Dios que está cercano a nosotros, su pueblo. Es un Dios que nos protege con sus propias alas. Luego nos habla David que este Dios no solamente nos protege, sino que ¿sabe qué también hace? También nos provee. Y nos provee para nosotros de todas nuestras necesidades. Y más. Mire por favor el versículo 8. Mire el verso 8. Dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Cuando la frase dice la grosura de la casa de Dios, hermanos, vamos a lo bíblico y luego vamos a lo práctico en la Biblia. Cuando habla de la grosura de la casa de Dios, claramente David está teniendo en su mente, ¿no es cierto?, la imagen de los sacrificios en el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales, donde los sacerdotes tomaban esos sacrificios, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos habla de la grosura del animal, nos está diciendo que nos está hablando de lo mejor que tenía el animal.
lo mejor que tenía el animal en sacrificio, se lo ofrecía a Dios y se lo daba a los sacerdotes. ¿Ok? Y con eso, el texto lo que nos está diciendo, hermanos, escúchenme, es que los hijos de Dios son saciados con esa grosura. Son saciados y llenados de todo bien. El texto dice, hermanos, completamente saciados. Pero aún más, hermanos, porque lo que quiere enfatizarse aquí es que no solamente somos provistos de nuestras necesidades, sino que aún más. Que el Señor no solamente nos da lo que necesitamos, sino que también nos da todo lo que tiene que ver con nuestro bien. Hermanos, el Señor nos da conforme a su amor fiel para nosotros. Hermanos, yo no sé cómo es usted cuando recibe visita. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que usted recibió visita? Si esto fue en el 1980 y pico, yo le animo, hermano, que prepare su casa y comience a invitar a la gente. Comencemos a invitar a la gente. ¿Ok? Volviendo. Aproveche este momento para dar esa propaganda. Ahora, volviendo. Bueno, ya no está mi mamá para defenderse, pobrecita. Ni mi papá tampoco para que se defienda, pero yo me acuerdo cuando había visita, no siempre la mejor parte se le daba a la visita. ¿No es cierto? No siempre la mejor parte se le daba a la visita. Dependiendo quién era la visita también, ¿no? Ahora, es interesante, hermanos, porque la visita recibía lo que necesitaba, pero no necesariamente recibía la mejor parte. Ya. Hermanos, Dios no es así con nosotros. Dios nos da lo que necesitamos, pero además de eso, nos da la mejor parte. ¿Entienden lo que estamos viendo acá? Palabras del apóstol Juan. Nos da gracia sobre gracia. Nos da lo que necesitamos y nos da la mejor parte. Y hermanos, ¿saben dónde se cumple esto? Se cumple, por supuesto, en su Hijo Jesucristo. Esta es la verdad en cuanto a nuestra salvación. Hemos recibido vida, alegrías, tiempos fructíferos, momentos de cumpleaños, de festejos, de logros, de goles, de aros. ¿Cómo te fue, Ian? ¿Hiciste aro? Bueno, gracia, es gracia de Dios, pero hay una mayor gracia. Es su Hijo Jesucristo. Es cuando Él toma a su Hijo, sacrifica a su propio Hijo, derrama su sangre y la aplica sobre nuestras vidas. El texto dice, somos completamente saciados en Cristo e hijos de Dios para siempre. Entonces, ahora que somos sus hijos, seguimos siendo completamente saciados con lo mejor que Dios nos puede dar. En la vida, ahora Dios nos sacia con la grosura de su casa, nos da lo mejor, mis queridos hermanos. Y es por eso que tenemos que aprender entonces, hermanos, porque aquí la pregunta es, como esto es así, como el Señor siempre le da lo mejor, la grosura a sus hijos, aquí viene una buena pregunta implícita. ¿En dónde está el lugar donde se dan estas cosas? ¿En dónde está el lugar en donde podemos entonces tomar de este tenedor libre? ¿En dónde podemos ir? Pues hermanos, conocemos esos medios con lo cual Dios nos da de su gracia. Es por eso, hermanos, que necesitamos ir a la palabra de Dios para ser alimentados de lo mejor de su casa. Es por eso, hermanos, que tenemos que ir a la casa de Dios para ser saciados de la grosura de su casa. La razón por la cual muchas veces no estamos saciados es porque no vamos al lugar donde vamos a recibir la grosura. ¿Saben dónde Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones y vida eterna? ¿Sabe dónde? El Salmo 133 dice que lo hace cuando está reunida el pueblo de Dios. ¿Y cuándo se reúne el pueblo de Dios? No es en el partido de Ecuador. Ahí nos reunimos los que son simpatizantes de la selección. Pero el pueblo de Dios se reúne como pueblo de Dios
Cuando se reúne Cristo con el pueblo de Dios. ¿Y cuándo se reúne Cristo con el pueblo de Dios? En el día del Señor. Cuando hay culto de adoración a Dios. Hermanos, allí somos saciados de la grosura de la casa de Dios. Muchas veces los hombres no están siendo saciados porque no van a los lugares donde existe la grosura de las bendiciones de Dios. El problema no es que Dios no te quiera saciar, mi querido hermano, sino que no estás yendo al lugar donde tú puedes recibir tal grosura. No estás yendo al lugar donde puedes recibir lo mejor para tu vida. Y ante todo, cuando pensamos en la casa de Dios, entonces también pensamos en esto. Hay una casa de Dios que es perfecta, que vendrá después. Y pensamos entonces en la eternidad. Eventualmente, hermanos, vamos a estar delante de la presencia de Dios ya sin pecado, en esa casa celestial, en el santuario de la presencia de Dios, para siempre, completamente saciados, satisfechos en Él para siempre. Ahora bien, el resto del versículo continúa con este tema del ser saciado. El texto dice, fíjense, tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Ahora, esta frase, hermanos, es paralela a las delicias de Dios. Las delicias y la grosura de Dios es paralelo a estar completamente saciado y la torrente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermanos, no son gotas esparcidas de bendición, sino que Dios nos bendice con un torrente. Nos está hablando de que nos llena con gozo, dándonos a beber de los deleites espirituales que solamente están en Él. ¿Y sabe cómo Él ha derramado esos deleites a los hombres? Hechos capítulo 2, no lo busquen, pero en Hechos capítulo 2 se hace manifiesto cuando Dios derrama esos deleites a los hombres. ¿Sabe cómo lo hace? Derramando su propio espíritu sobre los hombres. Hermanos, Dios derrama sus deleites a los hombres, a su pueblo, por medio de su Santo Espíritu, el Espíritu de Cristo. Y por lo tanto, siguiendo con esta misma terminología, el versículo 9 dice, porque contigo está el manantial de vida. Hermanos, Dios bendice a su pueblo como torrentes de agua, porque Él es el manantial de la vida. Él es la vida, Él nos da vida, Él nos dio vida física al crearnos y Él nos puede dar vida espiritual cuando vamos en fe a su Hijo Jesucristo. Hermano y amigo, no hay vida fuera de Dios. Él es la fuente de la vida, Él es el manantial de vida, Él es la vida. Ahora, la frase que dice después, en tu luz veremos la luz. Vemos que esta frase, ya David lo vemos ya aquí bien profundo. Es una frase profunda, en verdad. La luz de Dios es la raíz, la base, la fuente de toda luz. ¿Y ustedes qué creen que tienen los impíos? Los impíos lo que tienen claramente es oscuridad. Hermanos, la Biblia dice que todos los hombres somos pecadores. La Biblia dice de que todos somos corruptos. David nos ha dicho que él ha reflexionado en los hombres que no temen a Dios y dicen, son un defraude, pero los hombres no lo pueden ver. Pero los que tememos a Dios, lo primero que vimos es justamente lo que el hombre no puede ver. Lo primero que vemos es que somos pecadores, que somos terroristas. Que el problema no es el mundo, el problema soy yo. ¿Y sabe cuándo comienza usted a decir eso? Cuando el Señor comienza a darle la luz. Es por eso, hermanos, que aquí vemos entonces que Dios es la luz, Él es la fuente de la luz. Los impíos no pueden ver esto, están engañados a sí mismos, piensan que son buenos porque no tienen la luz para ver esta realidad. Pero cuando conocemos a Dios, el Dios verdadero, en su amor y su fidelidad, en su justicia y juicio, cuando vemos estas perfecciones,
vemos la luz, tenemos luz para poder ver bien las cosas. Podemos ver entonces que nosotros somos depravados, podemos ver entonces que lo que merece nuestra depravación es el infierno, y ahora podemos ver que solamente en Dios tenemos el perdón de los pecados y clamamos a Él por ese perdón. Entonces comenzamos a ver que esa luz nos está afectando, nos afecta de buena manera. Y en este sentido todos necesitan la iluminación del Espíritu de Dios. Todos necesitan la iluminación del Espíritu de Dios cuando vamos a la palabra. Y lo primero que nos va a mostrar el Señor, lo primero que vamos a ver cuando, mejor dicho, lo primero que podemos darnos cuenta cuando tenemos luz, ¿sabes qué es? De que nuestro camino es un camino que nos lleva al pecado y al infierno. El hombre piensa que su camino es bueno, pero en verdad está conducido a la muerte. Hoy estoy pensando en la grabación. Hoy estaba enseñando Josué, ¿no es cierto? Y estaba enseñando el anatema. Terminó la escuela. Alguien se me acerca y me habló de un ejemplo de que gracias a Dios que pudo obedecer, y como pudo obedecer, entonces Dios hizo tal cosa. Claro, esta persona estaba contenta pensando que lo que vivió fue producto de su obediencia y por eso recibió el botín, como vimos en Josué 7 y 8 para los que estuvieron en la mañana con el estudio. Y si no, le puedo pasar el estudio después si lo quiere saber. Ahora escúcheme. Muchas personas van a la Biblia y cuando van a la Biblia encuentran cosas muy bonitas y cosas interesantes y comienzan a practicar ciertas cosas de la Biblia, pero se encuentran con que quieren, han comprendido algo que han leído, se ponen a practicar eso y piensan que la bendición es eso que han recibido de manera superficial. Por ejemplo, cuando uno lee el Salmo 36, y si uno no lo ve a la luz de Jesucristo, uno podría pensar entonces de que, bueno, el Señor nos va a dar de la grosura de su casa y por lo tanto, que bueno, voy a prosperar económicamente, por ejemplo. Podría ser interpretado así, ¿no es cierto? Y que nuestro trabajo va a mejorar y que la empresa va a crecer y la familia va a estar más feliz porque vamos a estar bien económicamente y estamos más unidos y vamos a tener una linda foto en Navidad. ¿No es cierto? Todo eso, todo muy feliz, ¿no? Ok. Pero hermanos, cuando uno va a las Escrituras y realmente estamos conociendo al Dios verdadero, cuando Dios nos da su luz, lo primero que Dios nos dice y con el cual se nos revela es que Él es Dios creador, que como creador Él es tu juez. Y Él dice que tú eres pecador y que tú te mereces el infierno. Y cuando tú te sientes ahora con ese pánico de que realmente te vas al infierno porque te lo mereces, entonces pides al Señor que te perdone de tus pecados. Y lo siguiente que el Señor te va a mostrar, si es que tú estás en esa luz, es que tú pongas tu confianza en su Hijo Jesucristo. Muchas personas creen que lo siguiente que Dios le dice es, entonces bautízate, o entonces pégate una rodillada de aquí hasta Durán, o anda a la cajita que está allí y llénala con tus dólares, o haz tal cosa o tal la otra. No. Si tú escuchaste eso, esa no es la luz verdadera. Eso es un falso evangelio. No has escuchado, no estás teniendo la luz verdadera. La luz verdadera es esta. Dios es tu juez, Él es tu creador, Él demanda de ti una cosa: humíllate, arrepiéntete y pon tu fe en su Hijo Jesucristo. Pon tu fe en su Hijo Jesucristo. Este es
el Dios verdadero y es de la luz del Dios verdadero. ¿Cómo sabes que estás recibiendo su amor, su fidelidad? Perdón, ¿cómo sabemos que estás recibiendo la luz en su amor, fidelidad, justicia, juicio? Cuando tú en primer lugar estás teniendo iluminación de la palabra de Dios y esa iluminación de la palabra de Dios te conduce a una sola cosa: a ser salvo de tus pecados y de la ira de Dios. Y cuando ya eres cristiano, ¿cómo sabemos que estamos recibiendo la luz? Cuando la luz te conduce a una sola cosa: a Cristo y que te arrepientas de tus pecados. Tú me dices, John, pero lo mismo como cuando soy salvo. Exactamente. Porque la cruz de Cristo tiene que cada vez más agrandarse y agrandarse y agrandarse más en tu vista. Podemos enfrentar momentos oscuros en la vida, pero en la luz de Dios vemos luz, vemos el camino, vemos lo que deberíamos hacer. Y una cosa el Señor nos manda a hacer: pon tus ojos y tu confianza en la justicia de Cristo. Entonces, que nos profundicemos siempre en esa luz de Dios, que nos profundicemos siempre en esa palabra de Dios leída y predicada, para que andemos en luz como Él está en luz. Y también la frase, la luz de Dios, que nos dice aquí, puede referirse también a ese favor de Dios. De hecho, hermanos, ya hemos leído varios salmos cuando el salmista nos habla de la luz de Dios con respecto al rostro de Dios, que nos está hablando de tener el favor de Dios. Y eso nos está hablando de tener la bendición de Dios. Pues también en su luz recibimos estas bendiciones. Su favor nos apoya, nos soporta, nos guía en nuestras vidas cristianas. Ahora bien, leyendo estas bendiciones que son para los hijos de Dios, mi querido amigo, tú tienes que pensar en esto. ¿Tú tienes esta vida que Dios da? ¿Tú la tienes? ¿Has ido al manantial de vida porque reconoces que estás muerto en tus delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en este mundo? ¿Has sido iluminado por Dios porque reconoces que andas en la oscuridad de tus pecados? Mira, la naturaleza cuenta de la gloria de Dios, la naturaleza cuenta de su poder, la naturaleza cuenta de su deidad. Tu propio corazón da testimonio de la existencia de un Dios. Pero escúchame, mi querido amigo, para ver tu maldad, para ver tu pecado y para que tú seas salvo de tus pecados, tú necesitas a la persona que dijo: yo soy la luz del mundo. Para que tú puedas ser salvo de tus pecados, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Él porque Él es quien da vida. Él es quien da luz. Como leemos en Juan capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la vida y la luz. Él es el único que puede mostrarte la realidad de tus pecados y salvarte de tus pecados, dándote la vida eterna, que es parte de la salvación que Él compró en nuestro lugar. Así que, mi querido amigo que estás aquí, examina tu vida para ver si tienes la vida y la luz. Y si no tienes esa vida y luz, mi querido amigo mío, escúchame, no te vayas sin esa luz. Le puedes pedir ahora a Cristo que sea tu vida y tu luz. Finalmente, para terminar este salmo, en los versículos 10 al 12, David pide a Dios que siga obrando con sus perfecciones y que muestre su fiel amor, su justicia a sus hijos. Vaya conmigo, por favor, al versículo 10. Dice el texto: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. David reconoce su necesidad constante de misericordia, ¿se dan cuenta? El fiel amor de Dios y su justicia. Entonces David pide que sea extendido hacia él, pero también pide que esto también se extienda a todos los que conocen al Señor. Pide que se extienda esto a los rectos de corazón. Después pide que los impíos no le ataquen. Mire el versículo 11. Dice: no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Entonces David pide, cuando dice el pie y la mano aquí, cuando
David se refiere al pie y la mano, son símbolos es una manera de simbolizar los ataques de los enemigos. Un enemigo manco no es muy peligroso. Un enemigo sin pierna no es peligroso. ¿Estamos de acuerdo? Estos son símbolos de extensión de ataque. Y dice que pide que sus enemigos no lo ataquen. Le pide al Señor paz en ese sentido. Y luego David termina con confianza en el versículo 12. Miren el versículo 12. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Esto no había sucedido todavía, ¿no es cierto? Pero ahora, con la confianza en su Dios, sabiendo quién es el Señor, en fe, David creyó que estos hacedores de iniquidad se iban a caer, iban a ser derribados y no iban a poder levantarse. Y la manera en la cual David termina el Salmo en estos últimos 3 versículos, hermanos, es una manera en la cual él nos enseña a cómo nosotros entonces deberíamos orar este Salmo. Mi querida hermana, hay mucha maldad alrededor suyo. Mi querido hermano, hay mucha maldad alrededor nuestro. ¿Qué podemos hacer? Le decimos a los malos que no se nos acerquen. Si somos como miel para esas abejas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? No vamos a un monasterio, no vamos a otra parte del mundo, huimos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que la maldad está en el mundo, tenemos que reconocer que hay impíos, pero tenemos que entonces orar a nuestro Dios y poner nuestra confianza en las perfecciones de Dios. Confiamos en sus perfecciones. Oramos que extienda su misericordia, su amor, su justicia constantemente a nosotros. Estas cosas son las que tenemos que orar. Y lo que va a hacer, porque no estamos pidiendo algo que Dios no ha hecho antes, Él lo va a escuchar y lo va a hacer. Pero mi querido hermano, usted no tiene que ser como los impíos que buscan hacer la maldad. Así es nuestro Dios. Él nos ama, nos muestra su fidelidad y misericordia constante. Entonces, que oremos su palabra, que oremos por sus perfecciones al Señor, orando que Él siga siendo como siempre ha sido y que siga siendo lo que siempre ha hecho, para que nos dé entonces confianza en el corazón y nuestra mente pueda estar protegida. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones a este salmo. Este salmo tiene 2 aplicaciones, o al menos yo, su predicador, he encontrado 2 aplicaciones para ustedes. 2 tipos de aplicaciones. La primera aplicación es para los que no han puesto su confianza en el Hijo de Dios, Jesucristo. Ese hombre y mujer que está descrito en los primeros 4 versículos. Y la segunda aplicación es para el que ha puesto su confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para aquellos que han sido descritos en los versículos 5 al 9 y para aquellos que entonces pueden orar con confianza como se nos muestra en el versículo 10 al 12. Escúchenme todos. La primera aplicación. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento usa este texto, usa el Salmo 36 en una carta que él escribe a los creyentes en Roma. Y en esa carta, escúchame, en esa carta Pablo dice esto: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, es interesante esto, ¿sabe por qué? Porque el apóstol Pablo se está refiriendo a todos los seres humanos. Escuchen, hermano, escuchen. Cuando David escribe el Salmo 36, David dice que él se ha puesto a meditar, ¿no es cierto?, ¿en quién? ¿Se acuerda del versículo 1? El versículo 1 dice: la iniquidad del impío me dice algo al corazón. No hay temor de Dios delante de ellos. Lo más probable es que David no estaba viendo a un niño, ¿no es cierto? Un niño que normalmente está jugando, está por ahí tranquilito. No está viendo a un buen padre caminando, o a un buen esposo caminando de la mano con su esposa,
Seguramente David no estaba viendo ese tipo de personas. ¿A quién estaba viendo David? ¿A quién cree que David estaba viendo? Puede ser que para nosotros se nos viene a la mente de que David estaba viendo a lo mejor a un chorro por ahí. Puede ser de que David, como era rey, sabía algunos corruptos que estaban por allí y podía a lo mejor estar pensando en ellos y estar reflexionando en ellos. Pero hermanos, creeríamos eso. Pero David conoce la palabra de Dios. Cuando David dice esto, es exactamente como también el apóstol Pablo lo usa. El apóstol Pablo dice una cosa, hermanos y amigos, escúchame. Toda persona que no ha puesto su confianza en Jesucristo, toda persona que no ha puesto su confianza solo en Jesucristo, es una persona como esta. No es justa, no entiende, no busca a Dios, se desvía, es inútil, no hace lo bueno. Y así son cada uno de ellos. Ahora, el final de este pasaje dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y es lo que David usa, es lo que Pablo usa del Salmo 36. Hermanos, amigos, fíjense que esta no es una descripción de solamente los peores seres humanos. No, esto es una descripción de cada persona. Cada persona sin Cristo, cada persona sin la salvación de sus pecados, está muerto en sus pecados. Es una persona que no teme a Dios. Es una persona que se rebela en contra de Dios. Entonces, la más grande necesidad de los impíos, la más grande necesidad del incrédulo es que reconozca su estado ante Dios. Que reconozca que es una persona que no es buena. Que se reconozca que naturalmente no busca a Dios. ¿Has reconocido esta verdad en tu vida, mi querido amigo? ¿Has reconocido de que tú eres un vil pecador ante un Dios completamente santo? Amigo y amiga que estás aquí, no engañes, no te engañes. Tú no eres una buena persona. No hay personas buenas sin la salvación en Cristo Jesús. No hay personas buenas sin que el Espíritu de Cristo transforme. Y después, cuando los incrédulos reconocen su pecado y cuando reconocen su necesidad y su estado ante Dios, que también reconozcan quién es Dios, que también reconozcan que Dios verdaderamente es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de fidelidad, es un Dios de justicia y es un Dios que controla cada una de las cosas con su providencia, es un Dios de juicio. Que reconozca estas cosas. ¿Puedes entonces poner tu confianza en el Dios verdadero? Mi querido amigo y amiga, Él te puede salvar a través de su Hijo Jesucristo. Tal vez te has engañado pensando que eres una buena persona, pero escúchame, Dios puede salvarte a ti. Tal vez hablas engaño y mentira defraudando a otros. Escúchame, Dios puede salvarte a ti. Tal vez has avanzado al punto extremo en tu vida que planeas tu maldad, planeas cómo desobedecer a Dios y lastimar a otros. Escúchame, amigo y amiga, Dios puede salvarte a ti. Y lo va a hacer si tú pones tu confianza en Jesucristo. Lo va a hacer por el gran amor que Dios tiene a su Hijo y a todos los que se refugian en Él. Así que, mi querido amigo y amiga, Él te está llamando hoy para perdonarte de todos tus pecados. Él te está llamando hoy para que corras a Él y te escondas bajo sus alas. Si reconoces que eres pecador y necesitas a Cristo. Mi querido amigo y amiga, Cristo tiene compasión de los peores pecadores, del cual eres tú. Mira, te voy a dar un gran ejemplo. Un día Cristo estaba predicando a un grupo de personas. ¿Y sabes qué le dijo? Le dijo esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
Estos hombres tenían a Jesucristo. Y estos hombres rechazaban a Jesucristo, rechazaban la grosura del cielo. ¿Podríamos decir que eran los peores pecadores? Sí, por supuesto. Pero mi querido amigo y amiga, si tú rechazas a Jesucristo, tú estás siendo como ellos. Tú estás siendo de los peores pecadores. Así que este es el llamado que el Señor te hace hoy a ti. Tú eres tan malo como esos judíos. Eres tan malo como ellos que mataron a los mensajeros de Dios. Pero Él de todos modos quiere que tú vengas para que tus pecados sean perdonados y que tú seas protegido para siempre. Así que ven hoy a Cristo. Pregúntate, ¿reconoces tu necesidad en tu vida? ¿Has visto esta luz? Solamente ves la luz verdadera en la luz de Dios. Solamente puedes ver la luz verdadera cuando tú vienes a Cristo. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Naturalmente cada ser humano está en oscuridad. Naturalmente cada ser humano es ciego. Naturalmente cada ser humano está perdido. Y por lo tanto su necesidad es de luz. Pero una luz que alumbre desde arriba. No una luz que viene desde el que está al lado, porque el que está al lado también tiene oscuridad. Tú necesitas la luz que bendice. Y esa luz que bendice solamente se encuentra en Cristo. Mi querido amiga, esa luz verdadera no se encuentra en la filosofía, no se encuentra en el pluralismo, no se encuentra en las artes, no se encuentra en los placeres de este mundo. No, solamente se encuentra en el Señor. No se encuentra en tu propio corazón, no se encuentra en tu propia mente, solamente la encuentras en Jesucristo. Él fue exclusivo, yo soy la luz del mundo. Y Él también es la única fuente de vida. Él es la vida eterna. No vas a encontrar ni vida, ni felicidad, ni satisfacción en ningún otro lugar fuera de la sumisión a Dios como Creador, como soberano y como tu Salvador. Sin ello, tú no vas a encontrar vida y satisfacción. Fuiste creado para adorar a Dios. Fuiste creado para adorar a Dios. Y lejos de eso, tú no serás feliz nunca. Podrás tener una medallita, podrás hacer que el mundo te observe por un segundo, pero no vas a encontrar satisfacción en eso. Nos alegramos por eso, pero no vas a encontrar felicidad en aquello. Y para ti, mi querido hermano que estás acá, te vuelvo a preguntar, ¿estás disfrutando de la naturaleza de Dios? ¿Estás disfrutando de las perfecciones de Dios? ¿O estás muy enfocado en las malas noticias? ¿O estás muy enfocado en las cosas que están pasando alrededor de tu estado de WhatsApp? Te hago una pregunta, ¿estás descansando en Dios? ¿O estás preocupado por lo que está pasando con los impíos? Mi querido hermano, escúchame, pon tu mirada en Jesucristo, pon tu mirada en las cosas de arriba, pon tu mirada desde donde el Señor te sacia, pon tu mirada en las grosuras de la casa de Dios. No te desanimes, mi querido hermano, confía en nuestro Dios, medita entonces en sus perfecciones, enfócate en Él y no te enfoques tanto en la maldad de los impíos. Si esto te cuesta trabajo, mi querido hermano, examina dónde está tu vida. ¿Tú estás estimando más que cualquier otra cosa material a Jesucristo? ¿Él es tu mayor estima? En realidad esto es precioso en tu vida. Cristo es más precioso que el oro en tu vida. Cristo es más precioso que cualquier cosa de este mundo en tu vida. Así que vuelve a poner tu mirada en Jesucristo. Si tú eres salvo, tú tienes el amor fiel del Señor. Él está obrando en tu vida. Tienes absolutamente todo. Él está satisfecho en ti porque está satisfecho en su Hijo. Por lo tanto, mi querido hermano, descansa y pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Cristo. Cristo dijo, venid a mí,
obsérvenme a mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendrán descanso sus almas. Mi querido hermano, pon tu mirada en el Señor. Entonces, hermanos, no se preocupen tanto por los impíos y su maldad. Nuestro Dios es un ser maravilloso, es un ser en la cual tiene su amor fiel. Él es fidelidad llena de toda la creación y los extiende para nosotros, sus hijos. Vivimos en un mundo malo, en un mundo de impíos, un mundo lleno de los enemigos de Dios. Pero hermanos, confiamos en Él. Tengamos confianza en su naturaleza y así entonces vivamos animados, descansando en nuestro Dios. Amén. Y hoy, mis queridos hermanos, el Señor nos invita a venir a su mesa a disfrutarlo a Él. Y hoy, por medio de los símbolos, podemos hacer memoria de esto. Hacemos memoria de ese amor del Señor, de esa fidelidad del Señor, de esa justicia del Señor, de esos juicios del Señor. Y lo podemos hacer por medio de recordar a Jesucristo en su muerte. Pero no solamente haremos memoria, sino que también nos aprovecharemos de esos beneficios que Cristo nos ha dado. Y esos beneficios es que estamos en Él, pero también estamos conectados en un cuerpo y por lo tanto no estamos solos. Amén. Amén. Conclusión, hermanos, confiamos en un Dios de perfecto amor mientras vivimos en un mundo de impíos. Oremos al Señor.